¿Existe el mejor aceite de motor? Existe el aceite universal que puede ser utilizado en camiones, en vehículos, en motores gasolina y en motores diésel. En este vídeo vamos a ver el análisis de un aceite de camión, vulgarmente conocido aceite de camión, pero en realidad es un aceite que sirve para motores gasolina y motores diésel. Un aceite que se ha ganado el apodo de Rey de la marca Ravenol, en concreto NDT SAE 5W40. Vamos a ver las pruebas de viscosidad, las típicas pruebas de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados, y también el análisis de aceite virgen. Bien, vamos a empezar rápidamente por las especificaciones que está cumpliendo este modelo de aceite. En primer lugar, este aceite cumple las especificaciones europeas ASEA E7 y ASEA E9. También cumple con API CJ4 y API SM. ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir de que este aceite se puede utilizar con motores de gasolina y motores diésel. Bien, pongo en pantalla la ficha técnica de este modelo de aceite. En principio tenemos un aceite con una viscosidad que supera los 14 centistoques a 100 grados y la viscosidad a 40 grados es bastante elevada, rozando los 90 centistoques. Esto nos está dando un índice de viscosidad bastante interesante de 167. Este aceite está declarando un bombeo en frío a menos 30 grados, como se tiene que medir ese tipo de aceite 5W40, y está rozando los 5000. Por lo tanto, tenemos un aceite que está más cerca de digamos, del límite que de la parte baja. Por lo tanto, nos puede dar ciertas pistas, ciertos indicios de que se trata de un aceite base fuerte. Este tipo de aceite con esa viscosidad, con ese índice de viscosidad de 167, también nos está dando pistas de que probablemente se trata de un aceite base fuerte. Me gustaría informarte de que este tipo de aceites son muy exclusivos y muy difíciles de conseguir en el mercado. Prácticamente aceites 5W40 con esta norma API CJ4 o CK4 son literalmente inexistentes. Repito, inexistentes. Hay 4 o 5 modelos de aceite que nosotros podemos comprar con esa norma de aceite. El mercado está plagado de aceites 5W40 de todas las clases, pero aceites vulgarmente conocidos como aceites de camión con API CJ4 y CK4 apenas existen modelos de aceite. Una de las explicaciones que tenemos es que este tipo de aceite no son fáciles de producir. Las normas que tienen que cumplir son muy exigentes, y una de las claves es que ese tipo de aceite tienen que cumplir la prueba de cizallamiento. Se mide con, digamos, con una prueba de la industria inyector Bosch, y estos aceites tienen que pasar aceite caliente durante 90 ciclos por ese inyector Bosch. Y la viscosidad, en este caso la norma API CJ4 y CK4 exigen de que este aceite no puede bajar por debajo de 12,8 centistoques. De alguna manera digamos, se sabe de que el polímero espesante que se está usando debe ser un polímero espesante de mejor calidad, y el aceite base no puede ir este aceite cargadete de polímeros espesantes. Tiene que utilizar aceites bases fuertes y de alguna manera utilizar la menor cantidad posible de polímero espesante, y de ahí a la hora de someter este aceite en la prueba de cizallamiento, pues poder resistir y poder pasar ese tipo de prueba. Esta es la mejor explicación que yo tengo para ese tipo de aceite. Si no, la industria no tendría ningún inconveniente, ningún problema a la hora de formular ese tipo de aceite y vender ese tipo de aceite. El resto de las características: punto de congelación menos 51 grados, el NOAC 8,9, punto de inflamación 234, el TBN reserva alcalina 10,1. Muchos aceites de ese tipo con API CJ4 sitúan lo que es la reserva alcalina alrededor de 10. En cambio, muchos aceites, digamos, europeos, prácticamente de camión, pueden situar el TBN más cerca de 13 que de 10. En este caso, este fabricante se ha quedado, digamos, fiel a lo que es API CJ4, situando el TBN, lo que es la reserva alcalina, alrededor de 10. Ceniza sulfatada de 0,91. Por lo tanto, ese tipo de aceite tiene que tener menor a 1% de ceniza sulfatada, y en este caso, este fabricante ha logrado formular un aceite que está más cerca de 0,9
que de 1%. Por lo tanto, es un aceite muy moderno que puede ser utilizado en vehículos con FAB, filtro de partículas. Bien, este aceite cuenta con el certificado y con la aprobación oficial de API. Y puedes entrar en la web oficial. Este aceite efectivamente está certificado con API CJ4. Hay que decir chapó al fabricante porque estos aceites de esa manera formulados y que tengan aprobación oficial de API son más bien pocos. Hay unos cuantos aceites que pueden presumir de ese logro. Interesante aceite 5W40 a patadas, sin ningún tipo de aprobación a patadas, pero aceite base fuerte y con aprobación oficial de API hay muy poquito. Por lo tanto, hay que destacarlo y no hay que esconderlo. Bien, a continuación voy a poner la ficha de seguridad de ese modelo de aceite. La verdad es que esta ficha de seguridad es muy difícil de conseguirla. No obstante, como yo he comprado ese modelo de aceite, se lo he pedido al vendedor y el vendedor efectivamente me la ha facilitado. Entonces, a lo que respecta, digamos, lo que es la composición de este modelo de aceite, el fabricante no declara prácticamente nada a lo que es aceite base utilizado y por lo tanto no se puede, digamos, en base a ficha técnica, no se puede, digamos, decir qué tipo de base está utilizando este fabricante. A continuación voy a poner el apartado 9, ficha de seguridad, y a mí me gusta siempre observar qué es lo que están declarando los fabricantes. En este caso parece ser que la viscosidad en 40 grados está declarada en 90,3 y esto básicamente está coincidiendo bastante con, digamos, lo que es la ficha técnica. Por lo tanto, hay que decir, chapó, que este fabricante a la hora de escribir la ficha técnica y la ficha de seguridad, pues concuerdan bastante entre una y otra. A continuación, vamos a ver el análisis de aceite virgen de ese modelo de aceite. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 1062, zinc 1404. Calcio 841, magnesio 1102, boro 59, molibdeno 37. Bien, aquí tenemos un paquete, digamos, detergente neutralizante compuesto por calcio y por magnesio. Por norma general, ese tipo de aceite suele tener aproximadamente la suma entre los dos alrededor de 2000. Y quizá algún aceite puede superar ligeramente los 2000, pero no se suelen pasar básicamente porque tienen que mantener una ceniza sulfatada por debajo de 1% y por lo tanto ese tipo de aditivo están bastante parcos. Entonces, aquí tenemos una configuración un poco extraña de que el propio magnesio es superior a lo que respecta al calcio, ¿no? Eso, por norma general, suele ser siempre al revés, de que el calcio es siempre superior y en ese caso, digamos, tenemos esto invertido. Entonces, ese paquete detergente neutralizante es bastante interesante, bastante moderno y bien, es, digamos, hay que destacarlo de que el fabricante ha utilizado un paquete bastante curioso. El fósforo y el zinc es completamente normal para ese tipo de aceites con API CJ4. Entonces, como ese aceite no cumple con E6, que es la SEA E6, entonces ese aceite tiene carta blanca para llegar a un máximo de 1200 partes por millón de fósforo. En este caso, ese tipo de aceite, muchos aceites de ese tipo, suelen tener alrededor de 1000-1200 de fósforo. Y el zinc en ese caso es un pelín más elevado de lo que se puede ver de manera habitual, pero también hay que decir que eso dependerá del lote de producción de cada laboratorio. Algún laboratorio puede medir un poquito por encima, otro un poquito por abajo, pero en todo caso yo diría que es completamente normal para un aceite de ese tipo. No hay nada preocupante, es completamente normal. En cuanto a boro y molibdeno, bueno, pues algo han utilizado, no es nada destacable, pues son cantidades más bien bajas. Para ese tipo de aceite no es muy habitual ver el uso de boro y de molibdeno. Siempre suelen estar bastante bajito. Esos aceites son prácticamente sota, caballo y rey. Paquete de detergente neutralizante, fósforo y el zinc y san se acabó. Y sobre todo aceite base fuerte. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de sodio, potasio y silicio.
Curiosamente, silicio 0, digamos sodio 6, potasio 0. Por norma general suelen tener algo de silicio silicón, que son aditivos antiespumantes, y en este caso pues el laboratorio ha medido 0. Quizá ese aceite no está utilizando ese tipo de antiespumante. El sodio 6 diría que no es tema, que ese aceite no utiliza ese tipo de aditivo y por lo tanto no le daría más importancia. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Viscosidad a 40 grados 87,50 centistoques. Viscosidad a 100 grados 14,40 centistoques. Esto da un índice de viscosidad de 171. TAN, lo que es la acidez, 2,58 y el TBN 10,16, que es la reserva alcalina. La oxidación 11 y nitración 6. Aquí el laboratorio ha medido un par de cositas de más que son siempre muy interesantes. Es de agradecer todo lo que se mide de manera adicional. Por lo tanto, para nosotros siempre es una información muy interesante. Bombeo en frío, TTS, en este caso se mide a menos 30 grados, ha dado 6600. ¿Qué nos quiere decir? Que han rozado el límite máximo. Es decir, no se puede formular un aceite más fuerte que este, que el fabricante no ha querido hacer un aceite base Siberia, un aceite para un arranque en Siberia, ha querido hacer un aceite base fuerte, base que resiste, base que supera las pruebas de cizallamiento de los polímeros, y de alguna manera todos los aceites de ese tipo son prácticamente con ese enfoque. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de hacer ese tipo de aceite. Y el simple hecho de tener aceite en el mercado contados prácticamente 4 o 5 como mucho, en el que yo sé, que yo conozco, que yo puedo comprar aquí en Europa, es la perfecta explicación de que ese tipo de aceite son aceites extremadamente difíciles de formular. Si no, vamos, estos aceites estarían a cualquier esquina, a cualquier tienda, y tenemos una formulación muy difícil de conseguir. Y la prueba de es que ese tipo de aceite está formulado con un aceite de base muy fuerte, con una aprobación oficial de API CJ4, y vemos de que la forma de hacer esto es formulando con un aceite base muy fuerte. Este laboratorio ha medido también la ceniza sulfatada. Por lo tanto, todas las personas que están preocupadas por ese tipo de aceite de camión que tienen muchísima ceniza sulfatada, pues ha dado un resultado de 0,86%. Por lo tanto, está muy por debajo del valor declarado y muy por debajo del límite máximo de 1% que se está permitido en ese tipo de aceites con API CJ4 y API CK4. La viscosidad, básicamente a 40 grados, ha dado ligerísimamente por debajo de lo que es ficha técnica, ficha de seguridad, pero no importa, eso es 2 centistoques abajo, 2 arriba, yo diría que no es tema. La viscosidad a 100 grados prácticamente es clavada a lo que es la viscosidad en ficha técnica. Vemos de que la relación obviamente cambia, aumenta, digamos, lo que es el índice de viscosidad a 171, básicamente por esa ligera diferencia entre, digamos, la viscosidad a 40 grados declarada en ficha técnica y en ficha de seguridad. De alguna manera, siempre esto va variando ligeramente. Yo no le daría muchísima importancia a eso. Pueden ser perfectamente algo completamente normal. Yo mismo cuando estoy midiendo los aceites siempre obtengo diferentes resultados. Nunca se consigue un mismo resultado. De hecho, se suele hacer una media de 3 mediciones y se utiliza la media de las 3 mediciones. No se puede quedar con el valor más bajo, ni el valor más alto, ni el valor intermedio. Simplemente se utiliza la media de las 3 mediciones. Bien, en cuanto al TBN, la reserva alcalina, obviamente coincide a la perfección con lo que es la ficha técnica y con lo que exigen ese tipo de aceite con una reserva alcalina que tiene que tener 10 o superior a 10 en función del fabricante. Pues en algún aceite podemos ver esto algo más elevado, y en este caso este fabricante ha querido hacer una reserva alcalina cumpliendo con la gran parte de los aceites de ese tipo. El TAN, lo que es la acidez, 2,58 es, se me antoja de decir de que es bastante interesante, bastante bajo.
viendo la cantidad de aditivos que hay. Aquí hay muchísimo calcio, muchísimo magnesio, muchísimo fósforo, muchísimo zinc. De alguna manera, con ese arsenal de aditivos, pues diría que es bastante un valor muy interesante, muy bajo. El valor de oxidación 11 es un valor razonable, no es ni bajo, no es ni elevado. Nitración 6 es un valor normal. Hay aceites que empiezan con 4, con 5, en ese caso 6 es un valor normal. Bien, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad de este modelo de aceite que yo he comprado. Este aceite lo compré yo en una tienda alemana en Alemania el año pasado. Entonces, hoy nos toca ver este análisis de este aceite y por lo tanto ya he aprovechado para medir yo el aceite a 100 grados, a 40 grados y a 26 grados. Empezaré por la prueba de viscosidad a 100 grados. Yo he realizado, como ya es bastante habitual, doble medición y tenemos 14,34 centistoques en la primera medición y 14,36 centistoques en la segunda medición. Este resultado es prácticamente casi clavando lo que es el resultado del laboratorio, y bien también es un resultado bastante parejo a lo que es el que ha anunciado el fabricante en la propia ficha técnica. A continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 40 grados. Primera medición 87,87 centistoques y segunda medición 90,16 centistoques. Es un valor prácticamente, si utilizamos la media entre estos dos, pues diría que muy parecido a lo que ha medido el laboratorio y muy parecido a lo que ha medido el propio fabricante y tiene anunciado en ficha técnica. A continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados, y este tipo de prueba tiene un enfoque básicamente un objetivo muy claro de poder comparar con el resto de los aceites de esa categoría 5W40 y poder comparar, digamos, si un fabricante ha utilizado aceite base fuerte o ha utilizado un aceite base Siberia y ha cargado el aceite con polímero espesante hasta las cejas. Bien, el valor que ha dado este aceite, bien, yo he realizado una doble prueba. La primera me ha dado 32,35 y la segunda me ha dado 32,59. Y este aceite lo he medido en otra ocasión que ya he publicado un vídeo corto el año pasado. En esta medición del año pasado me ha dado 32,57. De alguna manera, este aceite tiene un tiempo muy cercano a 33 minutos. Mi experiencia me dice que todos estos aceites de ese tipo, API CJ4, API CK4, siempre están más cerca del límite máximo, que el límite máximo se sitúa en 35, y de alguna manera esto es bastante obvio, básicamente porque no puedes pasar las pruebas de cizallamiento si está formulando un aceite cargarete de polímero espesante. De alguna manera es lógico de que ese aceite tuviese un tiempo más elevado, más cerca del límite máximo que, digamos, de la media o por debajo de la media. Hubiese sido muy raro ver ese aceite con esa norma API CJ4, verlo por debajo de 30 minutos. Prácticamente hasta ahora todos los aceites que se han probado de ese tipo están, digamos, en la parte alta. Entonces tenemos una correlación perfecta de que el aceite base sí importa, el aceite base es importante, como poco en esas normas que son muy exigentes para el tema de los polímeros pesantes, y es bastante evidente que estos aceites están formulados con aceite base muy fuerte. Ahora me gustaría comentar el tema del índice de viscosidad. Vamos a fijarnos en una cosa. El propio fabricante está anunciando un índice de viscosidad de 167. Y yo, en base a lo que yo he medido en 40 y a 100 grados, utilizando la media de las dos mediciones de 40 grados y la media de las dos mediciones a 100 grados, también obtengo un índice de viscosidad de 167. Es decir, lo que yo he medido prácticamente utilizando la media, estoy clavando los tiempos, digamos lo que es el índice de viscosidad
del propio fabricante. La verdad que me parece bastante interesante. Estoy contento con todos estos resultados. Para mí es muy importante saber de que lo que estoy midiendo coincide con tanto con ficha técnica como lo que están midiendo los laboratorios, y por lo tanto yo sé que el trabajo que estoy realizando es un buen trabajo y no se trata de ningún tipo de chapuza. Bien, llegamos a la parte final de este vídeo. Como siempre, me gusta empezar por el precio. Y en ese caso, ni tan siquiera me voy a molestar a poner capturas de pantalla de precio. Básicamente porque ese aceite no sale económico. Aquí en España suele tener unos precios bastante más elevados comparativamente con Alemania. Y conseguir este aceite a un buen precio exige buscarlo en página web alemana. Hay una en concreto que se llama Ato24, y en esa tienda yo he empezado a comprar desde el año 2017. Yo tengo publicaciones en apartado de comunidad que yo empecé comprando en esa tienda, y en concreto los aceites que yo compré en ese momento fueron Ravenol. Quizá en el año 2017 muchísimas personas no conocían lo que es la marca Ravenol y quizás conocían otro tipo de marca. Pero bueno, cierto usuario tenemos cierta experiencia a la hora de comprar Ravenol y a la hora de comprar en Alemania. Y de alguna manera, pues oye, hay que decirlo que no conocemos esta marca desde hace 2 días, la conocemos muy bien. Y esa tienda, más de lo mismo, no es una tienda de hace 2 días, la conocemos desde ya bastante años, y algunos pues podemos ponernos etiqueta de que somos pioneros a la hora de comprar en esas tiendas, y sobre todo pioneros en comprar Ravenol. Entonces, en esa tienda Ato24 podéis conseguir este aceite, por un lado, con precios normales. Hay, digamos, un descuento por cantidad, y en ciertos días del año suelen hacer un descuento entre 15 y 20%. Entonces, a la hora de escoger este aceite, pues esperar el día que hacen un 15 o un 20%, comprar en cantidades, y a partir de 200 euros te lo envíen gratis, y de esta manera puedes conseguir este aceite alrededor de 10 euros litro. Para un aceite de ese tipo, 10 euros litro puede ser caro, puede ser, para alguien puede ser muy caro, para alguien puede ser muy barato en función del tipo de aceite que está acostumbrado a comprar. Yo diría que está en su precio, se le ha subido muchísimo la fama, porque en base a los logros que ha logrado este aceite, ha dado unos resultados de análisis de aceite usado muy buenos, muy interesantes, y de ahí este aceite ha ido subiendo de precio. Hace años este aceite se podía comprar bastante más económico, y hoy en día este aceite es del todo menos económico, ¿no? Pero bueno, es un aceite muy exclusivo, con normas oficiales, que cumple, que es un aceite que da la talla por todos lados, miras por donde lo miras, es un aceite, para mí, uno de los mejores aceites que se pueden comprar en el mercado. Probablemente en picos de espectroscopia no es el mejor aceite, pero el aceite puesto en el motor, yo me atrevo a decir que es uno de los mejores aceites que yo he visto. Ese aceite base que está mostrando en la prueba de viscosidad a 26 grados, este resultado de bombeo en frío al límite máximo 6600, pues nos está confirmando de que ese aceite solo y únicamente puede ser básicamente con aceite de base fuerte. No pueden ser formulados ese tipo de aceite con aceite base Siberia. Yo personalmente me he preguntado muchísimo qué es lo que tiene este modelo de aceite para poder dar unos buenos resultados en, digamos, en análisis de aceite usado. Y cuando yo empecé a hacerme esa pregunta, yo desconocía de lo que es el término aceite base fuerte. Y cuando yo empecé a hacer pruebas, al ver de que ese tipo de aceite está formulado con un aceite base fuerte, pues entonces enseguida, para mí, la clave del éxito de ese modelo de aceite es que está formulado con aceites base fuerte. Y aquí la carga de polímero espesante no es muy elevada, y por lo tanto se sabe de que lo que protege es la viscosidad del aceite base, y el polímero espesante no sirve para nada, literalmente. De alguna manera, pues este aceite, vamos, está dando la talla de alguna manera brutal. De hecho, si os fijáis, este aceite declara un HTHS
de 3,87. Eso no es un valor brutal, no es un valor para nada elevado. El que elige los aceites en base a ficha técnica va a decir, uff, es que esto no es fuerte, es que los hay más fuertes. De hecho, si cogemos un aceite excesivamente formulado de polímero espesante, por ejemplo, el Ravenol VST, pues ese modelo, digamos, del mismo fabricante, tiene un HTHS muy parecido a este. Pero ¿qué ocurre? El VST no tiene el aceite base que tiene ese aceite y de alguna manera yo personalmente confiaría muchísimo más en un aceite con aceite base fuerte que un aceite excesivamente cargado de polímero espesante. El propio valor HTHS a mí personalmente no me está diciendo absolutamente nada. Este modelo de aceite lo vamos a ver próximamente, el análisis de aceite usado de ese modelo de aceite. Y lo vamos a ver en un vehículo que ya tiene 3 análisis publicados. Este vehículo tiene 2 análisis publicados del aceite Ravenol VST y en estos 2 análisis hemos visto un desgaste muy elevado de plomo, y este desgaste de plomo sabemos que es procedente de los casquillos de cigüeñal o de biela. De alguna manera, cuando un fabricante está utilizando aceite base Siberia, ciertos motores, en función del uso, en función de la carga, pues pueden elevar muchísimo el desgaste de plomo. Y bien, este usuario probó el aceite Ravenol VST, que yo llamo aceite base Siberia, cargadete de polímero espesante hasta las cejas, en 2 análisis consecutivos. En este vehículo daba unos valores muy elevados de plomo. Posteriormente, el usuario, después de ver los resultados, después de aconsejarle de que utilizara un aceite base fuerte, probó el aceite de competencia directa de ese Ravenol NDT, que es el del fabricante ExxonMobil, en concreto el móvil del VAC 5W40, y efectivamente vimos que el desgaste de plomo bajaba de una manera brutal. Ahí es cuando empezamos a entender de que el aceite base importa, y mucho en un vehículo que hace uso exigente, que tiene que tirar de remolque, que es un 4x4, que ya de por sí son siempre más exigentes. Pues al final lo que es la viscosidad del aceite base importa y mucho. Y bien, vamos a ver próximamente el cuarto análisis de esa tendencia, de ese 4x4 que tiene una reprogramación electrónica, y ese 4x4 está utilizando remolque y por lo tanto se puede decir de que el uso es bastante exigente. Y de alguna manera vamos a ver este interesante aceite del fabricante Ravenol NDT y lo vamos a comparar con un aceite cargadete de polímero espesante pensado para Siberia. Entonces vamos a ver esa interesante comparativa y próximamente estar atento, que ya publicaré esta tendencia de este usuario. Sin más, no me extiendo más porque este vídeo se ha hecho interminable, y próximamente vamos a ver vídeos interesantes, vamos a ver vídeos que nos pueden dar muchísima información a la hora de elegir un aceite de motor. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.